Amigas y amigos de Voces que Inspiran, aprendiendo juntos, buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos como de costumbre con ustedes cada miércoles a través de el mismo canal. Gracias por estar con nosotros. Les saluda su servidor José Chávez, a nombre de mi compañera Fausta Miguel Martínez, y hoy no es la excepción. Tenemos un súper invitado, un invitado especial para todos ustedes que va a estar con nosotros hablándonos de un tema muy importante. Así es de que, amigas y amigos, le doy la bienvenida a su programa, y aquí está con ustedes nuestra directora Fausta Miguel Martínez y el maestro Eduardo, el doctor Eduardo Sosa Márquez. Gracias, bienvenidos. Fausta, a la orden. Pues muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a este programa, como ya lo mencionó, ahora sí que mi gran compañero, el señor José Florentino Chávez, y pues el día de hoy tenemos a un gran invitado que nos trae un tema muy importante, y es ahora sí que el doctor Eduardo Sosa Márquez. Le damos la más cordial bienvenida y sean todos bienvenidos. Buenas tardes, adelante. Ok, pues antes de que pasemos con el doctor Eduardo Sosa Márquez, déjenme presentarles y hablarles un poquitito de la extensa carrera y trayectoria que él tiene, ¿ok? Déjenme decirle que es el doctor Eduardo Sosa Márquez, es doctor en Derecho, nace en Guadalajara, Jalisco, en un 13 de julio de 1967. Su padre fue el abogado Juan José Sosa Salcedo, su madre la señora Estela Márquez Carrillo. Él es el primero de 4 hermanos, y les cuento que el 12 de enero de 1986 contrajo feliz matrimonio con su amada esposa, la pedagoga Gabriela Chavira, con quien procreó 3 hijos. Como experiencia, ¿qué les puedo yo contar? Se lo vamos a dejar a él, pero déjeme decirle que desde mayo de 1994 a julio de 1996, él colaboró para los derechos humanos, empezando desde jardinero hasta recibir el nombramiento de primer visitador general. El 2 de agosto de 1900, lo recibió, perdón, el 2 de agosto del año 2016. Del 1 de septiembre de 1987, catedrático en la Secretaría de Educación de Jalisco hasta 1998. Actualmente imparte cátedra a nivel maestría y doctorado en Derechos en Jalisco. Estudió licenciatura de Derecho en la Universidad de Guadalajara, así como la maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública. Ha impartido más de 50 conferencias sobre derechos humanos, y para eso voy a tener que hablar con el doctor, porque pues yo mismo también aquí en Tijuana soy perteneciente a los derechos humanos, doctor. ¿Ok? Entre otras cosas, también déjenme platicarles que publicó múltiples artículos ya en diarios y revistas especializados en derechos humanos y derechos constitucionales. Y ha sido invitado a diferentes espacios televisivos y radiofónicos como experto en derechos humanos. Actualmente está elaborando su primer libro de cuentos. Así es de que no tan solo es con mucha experiencia en los derechos humanos, ya está preparándonos su libro, el cual ya estamos preparando. Amigas y amigos, ahora sí los dejo con el doctor Eduardo Sosa Márquez, mientras que aprovecho también la oportunidad para darle la bienvenida a nuestro gran compañero Jorge Alexis del Arca. Él nos acompaña directamente desde Perú. Buenas tardes, Jorge Alexis del Arca, y doctor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Saludo a la audiencia, a los que están en vivo y a los que nos vayan a ver después a través de la plataforma. Sí, mira, el tema de los derechos humanos es un tema por demás novedoso y además una reflexión necesaria de nuestro tiempo. Pero no es una reflexión nueva, es una reflexión ya bastante añeja en la historia de la humanidad. En el caso del concepto de derechos humanos que se recupera en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se refieren a ellos como el conjunto de todas las prerrogativas inherentes al ser humano que se han pensado hasta entonces. Sí, efectivamente, los derechos humanos son todas aquellas libertades, facultades y prerrogativas
que tenemos los seres humanos y sin las cuales no podemos vivir con dignidad. Hay un concepto que es su contraparte y que viene a ser, además de contraparte, complementario. Son los derechos civiles. Estos han sido concebidos como las limitaciones mínimas que se le deben de poner al ejercicio del poder por el Estado frente a los ciudadanos. Generalmente se encuentran en la Constitución de cada país. ¿A qué nos referimos eso? Tanto en Perú, en Argentina, en Paraguay, en México, en todos los sistemas jurídicos democráticos del mundo. Las propias constituciones señalan las facultades que tienen todos los órganos que se derivan de ella, todas las instituciones. Y allí mismo se plantea cuáles son los mecanismos que tiene el ciudadano para defenderse cuando la autoridad deja de hacer lo que le compete, deja de cumplir con el mandato de la Constitución y también cuando se excede. Cuando el abuso se hace presente, también la Constitución o las constituciones de los países, insisto en este adjetivo, países democráticos, conciben algunas limitaciones al poder. A eso le vamos a llamar dentro de esta teoría de los derechos humanos como derechos civiles. El concepto derechos humanos va evolucionando hasta los conceptos más actuales y uno de ellos vendría a ser los derechos humanos inherentes a las empresas. El tema de empresas y derechos humanos es un tema sumamente novedoso, pero el origen es la dignidad del ser humano. Pericles, me estoy refiriendo a los griegos, hablaba de la libertad del espíritu del hombre. Y desde entonces, y luego ya más adelante en la historia de la humanidad, Platón hablaba sobre el principio de la dignidad humana y disertó ampliamente sobre el tema de la dignidad humana, hablaba de las ciudades-estado y del derecho de los ciudadanos a participar de su propio gobierno. Es Platón quien coloca la piedra angular para la construcción de la democracia, sin duda alguna, o es uno de los más importantes entre ellos. Por supuesto que también Sócrates, su maestro, y su alumno, que vendría a ser Aristóteles. Luego ya en el tema del curso de la historia de la humanidad, los romanos también tienen su participación en el desarrollo del concepto y ellos vienen a reflexionar a través del pensamiento de Cicerón, que perfeccionó de los estoicos el principio de la igualdad humana. Ulpiano, más adelante, en el año 200 antes de nuestra era, habló de la igualdad y de la esclavitud y además la condenó diciendo que era contraria a la naturaleza humana. Luego el Código de Justiniano, tiempo después, estoy hablando todavía de la época del Imperio Romano, la parte más fuerte, Justiniano establece en su código los principios sobre los cuales se debe de construir el Estado y se debe de edificar la construcción de en este caso, de la res pública, del asunto público. Los cristianos, ya estamos llegando al siglo cero de nuestra era, entre el cero y el tercero, el siglo III de nuestra era, los cristianos parten del concepto de que los hombres somos hijos de Dios y a partir de este principio de fraternidad divina, todos somos iguales, todos los hijos tienen la misma jerarquía frente a los ojos de Dios Padre y de esta manera el cristianismo, no quiero sonar a profeta, mucho menos a sacerdote, pero sí es importante rescatar el pensamiento cristiano y decir que son ellos los que hacen un aporte muy importante al tema de la reflexión sobre los derechos humanos. Lactancio y Gregorio de Niza vienen y reconocen que los hombres son libres e iguales entre sí. Ya en el año
1020 de nuestra era, estamos hablando del siglo XI. Los españoles le entran a la reflexión y en el Fuero de León, Alfonso V reconoce ya los derechos de los ciudadanos. Los pensamientos más antiguos en temas de derechos humanos no es como la ideología francesa lo ha venido planteando, mucho más antiguo que esa reflexión fue, como lo mencioné, los romanos y más atrás los griegos, y luego los españoles le vienen y le dan más estructura, inclusive una dimensión ya jurídica en un estatuto como fue en un estatuto jurídico como lo fue el Fuero de León, y allí ya nos habla de derechos de los ciudadanos. La ley de las 7 partidas de Alfonso X fue una especie de continuación de lo que fue el derecho romano. Y ahí ya en ella se contenían disposiciones contra el abuso del poder en contra del pueblo. Fíjense qué importante que el gobierno no pueda hacer todo aquello que le pegue la gana. Tiene las limitaciones y las limitaciones son jurídicas. Más adelante en el desarrollo de la historia de la humanidad, el rey Juan, en el año 1215, reconocía a hombres libres y además reconocía el derecho de propiedad, con una peculiaridad. No nos reconocía el derecho de la propiedad a la plebe, sino solamente a la nobleza. Estamos hablando de 1215. Más adelante, ya en el 1689, siglo XVII, ya estamos hablando de una época importante de florecimiento de las ideas, de la ilustración y postilustración. Y en el siglo XVII, 1689, es aprobado el Bill of Rights por el Parlamento británico. Y en el Bill of Rights, en esta Carta de Derechos, se contenía una lista de derechos individuales que la corona debía de reconocer a sus súbditos. Todos los súbditos tenían derechos frente a la corona y frente a los funcionarios que dependían de la corona y que constituían el gobierno. Y comandado, obviamente, ya desde aquel entonces tenían primeros ministros. Más tarde, fíjense, en la Ilustración, ya en el siglo XVIII, las ideas sobre el derecho natural y el contrato social nos llegan con Juan Jacobo Rousseau, que todo el mundo lo ubica como francés. Sí, efectivamente, hablaba francés, pero era ginebrino. En todo caso, habría de reconocerle hoy una nacionalidad suiza, pero en aquel entonces ser ginebrino constituía una nacionalidad, y el ginebrino, Juan Jacobo Rousseau, nos hablaba sobre el derecho natural y el contrato social. Más tarde llega la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, precisamente derivada de estas reflexiones filosóficas que hacen los franceses, y ahí en esa declaración se enumeran todos los derechos de libertad, derechos de igualdad y de propiedad pensados hasta entonces. Los norteamericanos apenas iban naciendo y ya estaban marcando liderazgo, y en este caso un liderazgo político y jurídico. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo liderazgo jurídico? Porque lo que los franceses filosofaron y reflexionaron sobre el tema de los derechos humanos, los primos del norte, los hijos del tío Sam, lo convierten en norma jurídica, y en el siglo XVIII, 1776, en su Declaración de Independencia, reconoce que todos los hombres fueron creados libres e iguales y que están dotados por Dios. Esto me llama mucho la atención. Estamos dotados por Dios, y esto es una norma jurídica, por unos derechos que son inalienables, que no se pueden negociar, que no se pueden renunciar, como son el derecho a la vida, a la libertad, y vean esto, el derecho a la búsqueda de la felicidad, cualquiera que sea su concepto y como quiera que se le quiera entender.
Esto sucede ya en el año de 1789 en la Carta de Derechos. Por supuesto que me voy un poquito más atrás. El pensamiento religioso de San Pablo, de Martín Lutero, nos dieron el eje conductor de la reflexión sobre el tema de derechos humanos. ¿Cuál es el eje conductor de la reflexión en términos de derechos humanos? Tu dignidad y la mía, la dignidad de las mujeres, la dignidad de los hombres, la dignidad de las niñas y los niños, de los adolescentes, de los adultos que están en plenitud de su vida laboral y de los que llegan a la tercera edad y llegan al momento de vivir de los frutos de una vida de trabajo, de la ancianidad, de la edad adulta. Allí, en San Pablo, según la tradición hebreo-cristiana, la dignidad humana se pensaba que era inherente a ti y a mí porque fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios y entonces somos hijos de Dios por Cristo y que somos dotados del libre albedrío y que este libre albedrío es necesario para ejercer las virtudes teologales. En este caso, se referían a la caridad. Y esto lo dijo San Pablo. Ya en la Reforma Protestante, que fue iniciada, como todos sabemos, por Martín Lutero, se vino a fortalecer la noción de la libertad personal. Allí ya se daba, ya hablaban del derecho a disentir, del derecho al libre criterio, a pensar por cuenta propia y a plantear públicamente sus ideas sin ser llevados a la hoguera. De esta manera hay que pensar en los derechos humanos que tienen un fundamento fundamentalmente religioso, porque es considerado como ley natural. De hecho, dentro de la filosofía hay una escuela que se llama el naturalismo y dentro de ese naturalismo está el justnaturalismo o el naturalismo jurídico. Y desde allí se considera que el hombre está dotado de inteligencia y que como estamos dotados de inteligencia, somos el ser más perfecto de la naturaleza y como tal, poseemos derechos que nos son propios y que nacen con nosotros y son parte de nuestro ser y además son necesarios para desarrollar plenamente nuestro potencial y nuestra personalidad. Los fundamentos, si solamente se quedan en lo filosófico, carecen de concreción, dejan de ser tangibles, se convierten en una abstracción y la abstracción del pensamiento luego nos lleva a la vaguedad y a la imprecisión. Se tiene que aterrizar en la sociedad. Y entonces podríamos decir que los derechos humanos también tienen fundamentos sociales. Estos fundamentos sociales llegan con la idea de las democracias, sobre todo la idea de la democracia liberal. Se dice que los derechos humanos son necesarios para garantizar todas las áreas de acción personal y quedar fuera de esta manera de la interferencia gubernamental que nos pudiera estar planteando verdades absolutas respecto de la historia, verdades absolutas respecto de la ciencia o verdades absolutas respecto de las formas de gobierno o de lo que se considera bueno o malo. Cuando hay una democracia liberal, tu pensamiento y el mío valen lo mismo y entonces discutimos entre todos y nos ponemos de acuerdo y construimos una democracia liberal que además es participativa y tiene su fundamento en la organización social y en la vinculación de la organización social con los entes del gobierno. Así, dicen los que pues han reflexionado sobre el tema de los derechos humanos desde la democracia liberal, que se da el desarrollo del conocimiento humano
a partir de estas bases. Sin estas bases no puede construirse el desarrollo del conocimiento humano, porque entonces tiene trabas como los tuvo en la Edad Media. Existía una verdad absoluta y nadie podía contradecirla, hasta que llegan los Copérnicos, los Galileis, y entonces se viene la revolución del pensamiento y, por supuesto, a quien ya mencionamos nosotros, a Martín Lutero. A través de los derechos humanos es posible el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Y de esta manera se logra una participación efectiva y una participación fructífera. Y bueno, dejo esta introducción para que a partir de aquí se construya una reflexión, si ustedes lo consideran. Ya vamos ahí como en el minuto 17 de nuestro diálogo, de nuestra conversación en temas de derechos humanos, y a mí me gustaría ver si hay hasta aquí alguna duda, alguna interacción, alguna participación del auditorio. Hasta el momento no. Bueno, Pues me muchas muevo. gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Eduardo Sosa, por toda esa información que nos está compartiendo. La verdad que es un tema muy importante el saber el trasfondo, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, porque es algo que ahora sí que nos ayuda a todos. Y pues antes de continuar, tengo algunos mensajes aquí de nuestra audiencia. Tenemos a Nayeli McManus. Dice saludos cordiales, señorita Fausta. Tenemos al maestro Federico Mendo, dice saludos. Tenemos a Edith Cortés, dice saludos. También a la escritora Pilar Conde, dice excelente. Pues muchísimas gracias. Aquí siempre nuestra audiencia son muy atentos y siempre muy amables con sus comentarios tan hermosos, y pues muchas gracias. También tenemos a María Pérez, dice muy buenas tardes, mi bella Fausta, y a sus invitados. Muchísimas gracias. Ahí el señor José creo que se nos congeló porque hasta ahorita no ha respondido. Pero pues adelante, maestro Jorge, ¿tiene alguna pregunta con respecto a lo que nos ha comentado nuestro invitado? Sí, es un tema muy interesante y importante, ¿no? Los derechos humanos, porque eso se da si se ha planteado desde la historia, ¿no? De que dice el tiempo de los griegos, de Platón, ¿no? Cómo ha ido cambiando, ¿no? En la Revolución Francesa. Y eso es importante, el derecho a la libertad, ¿no? ¿No? Incluso en búsqueda de la felicidad, ¿no? Eh, la vida, ¿no? Que es el más importante, la vida y todo eso es lo que nos complementa, ¿no? Que tenemos que tener empatía con el resto de personas y eso es lo que se trata, ¿no? De llevarnos bien siempre, ¿no? Siempre es, y mi felicitaciones al doctor, y felicitaciones al doctor por el tema tan importante, la conferencia. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Pues comentarles, vamos en el curso de la línea del tiempo en la que vamos transitando, vamos aterrizando el año 1948. El 10 de diciembre de 1948 se proclama por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esta declaración consta de 30 artículos, y allí se consagraron los derechos a la protección de los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron a su vez protegidos en dos tratados internacionales: el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos fueron aprobados en el año de 1966 y resultan obligatorios para México y un sinnúmero de países, también en el caso del Perú.
resultan obligatorios en México desde el año de 1981. Desde el proceso de elaboración de estos dos pactos internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas en 1950, en su resolución número 421, señaló que el goce de los derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente. Aquí ya le estamos entrando un poquito al tema de los derechos humanos, porque ya empezamos a hablar de tu dignidad y la mía, pero también estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales. Y empieza a toquetearse ahí el tema de empresa y derechos humanos. Los dos pactos internacionales en estos temas se procuró que contemplaran disposiciones comunes. Cada uno en su artículo 2 señala el compromiso a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición social, origen nacional, origen social, nacimiento o cualquier otra condición de naturaleza social. Asimismo, en el artículo 3 establecieron el compromiso de asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y también los culturales enunciados en cada uno de estos pactos, en los dos. De ello se desprende que todas las personas somos titulares de todos los derechos humanos. Ninguno nos es ajeno. Y ninguno nos será ajeno de acuerdo a lo que conocemos como el principio de universalidad. Es decir, el mismo derecho que yo tengo aquí en México se tiene allá en el Perú, en la Argentina, en España, en Medio Oriente, en Oriente, en Oceanía. Así las cosas. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su artículo 2, también señala el compromiso a adoptar medidas tanto por separado como de manera individual a la asistencia y a la cooperación internacional, especialmente en lo que corresponde a la asistencia económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que se disponga. De esta manera se logra el principio de progresividad. Ya tenemos el de universalidad y ahora estamos hablando del principio de progresividad por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de adoptar medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en este pacto. De esta manera, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 3 de 1990, ya le estamos llegando a finales del siglo pasado, señaló en su párrafo 9 que la progresiva efectividad implica un reconocimiento de la plena efectividad de todos los derechos sociales y culturales, así como los económicos, y que podrá lograrse en un periodo de tiempo, pero impone la obligación de proceder de la manera más expedita y eficazmente posible para lograr este objetivo. Ya desde 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución que es conocida con el número 32/130, reafirmó que todos los derechos humanos y que todas las libertades fundamentales están interrelacionadas y son indivisibles. ¡Pum! Dos principios más. Interrelacionado y además el principio de indivisibilidad.
y que se han caracterizado como los principios de interdependencia e indivisibilidad. De esta forma, en el año de 1993, en la Convención Mundial de Derechos Humanos, se aprobó la Declaración y Programa de Viena, que en su numeral número 5 precisó, cito textual, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. De lo anterior se puede observar el desarrollo de los principios de derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de estos derechos humanos. Hasta aquí nos queda más o menos sentado el precedente, el contexto histórico de qué son los derechos humanos, cuáles son los principios de los derechos humanos, para qué sirven estos y los fundamentos tanto sociales como filosóficos y religiosos. No sé si hasta aquí haya algún comentario. Hola, maestro. Pues muchísimas gracias, doctor. Al respecto, a un tema totalmente importante, como ya lo decía por ahí nuestra directora Fausta Miguel Martínez y también Jorge lo hacía segunda a ello. Te decía que yo por acá pues tengo el privilegio de participar seguido en temas de derechos humanos, lo cual me encanta y qué importante y qué diosidencia, ¿verdad? De que apenas hace una semana por ahí fuimos a una reunión con los derechos humanos donde una compañera de Argentina estuvo presente vía Zoom. Y bueno, lo que miro a través de la experiencia es de que son derechos humanos que, como tú ya dijiste, doctor, nos pertenecen a todos y cada uno de los seres humanos de este planeta y que desafortunadamente la mala información o la no información nos tiene a muchas personas en el planeta metidos en una situación en la que no, pues no digo nada porque si digo, ¿qué pasa? No hago nada porque si hago, ¿qué pasa? El miedo a ejercer mis derechos humanos. Entonces, ¿qué cito yo con esto? Pues la invitación a toda la gente que nos escuche, ya sea en vivo o después de que ya sea el programa grabado, a que busquemos ayuda, busquemos apoyo y que nos apeguemos ahora sí de que con todo a aprender acerca de los derechos humanos y no únicamente a quedarnos con ellos, ejercerlos y ponerlos de manifiesto con las demás gentes que están ahí cerca de nosotros. Es mi comentario. Gracias, José. Y bueno, me felicito y me congratulo de tener compañero de lucha en la defensa de los derechos humanos por allá en el norte del país, el noroeste, ¿verdad? El pico, la frontera con los Estados Unidos. Exactamente. En el tema de derechos humanos y empresas, hay un caso paradigmático en el norte del estado, del país, allá en el estado de Baja California. Y es la prohibición o las trabas que le puso el gobierno a la instalación de una cervecera, que produjo ahí una discusión muy interesante, pero fíjense que la prohibición estaba dentro de una reflexión sobre temas de derechos humanos. ¿Y a qué me refiero? Cuando las empresas se ponen a producir, ya sea esta una empresa farmacéutica, tenemos muchos aquí en el occidente, o también electrónica, el Silicon Valley de México, lo tenemos aquí en Guadalajara y municipios circunvecinos, tienen siempre un impacto en el medio ambiente. La carencia del agua en el norte, pues no es ajena, todos la conocemos bien. Hay inclusive un déficit, una deuda eterna que tenemos con los Estados Unidos porque no les hemos permitido que tomen las aguas que les corresponden por los escurrimientos naturales de los cauces y tenemos ahí una deuda en materia de agua. El establecimiento de cualquier empresa debe pasar sobre una reflexión sobre temas de derechos humanos. La operación de las empresas debe pasar siempre por un tema de derechos humanos.
Fíjense que cuando los dueños de los medios de producción, la gente rica, la burguesía del mundo, dijeran por ahí algunos la oligarquía, yo quiero ser respetuoso y solo les quiero decir la gente dueña de los medios de producción, eh, escuchó con cierta envidia el tema de los derechos humanos, dijo, si los derechos de mi empresa, ¿dónde están? Y entonces quisieron meter el tema de derechos humanos y empresas. Fue muy interesante porque ya en el año de 2007 hubo una comisión internacional de juristas que propusieron la adopción de estándares globales negociados y convenidos con los estados en temas de derechos humanos y empresas. Y se observa desde entonces la necesidad de colmar vacíos a nivel nacional y a nivel internacional en temas de derechos humanos y empresas. En junio de 2008, la propuesta es adoptada dentro de un marco para proteger, respetar y remediar las violaciones a los derechos humanos, y es un planteamiento, se hace un planteamiento de un instrumento internacional ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí llega, esa es la puerta de entrada que tiene. Ya en el año de 2011, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que le presentó el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas. Si mal no recuerdo, era el profesor John Ruggie. Con este acto, los principios rectores quedaron consagrados como la norma de conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y de todos los estados en relación con las empresas y los derechos humanos. Aquí quiero hacer el énfasis para cerrar la idea que les venía planteando. Muy inteligentemente, el sistema mundial, el sistema universal de protección y defensa de los derechos humanos, vieron venir a las empresas con la propuesta de reflexionar sobre los derechos de ellos y dijeron, por supuesto que sí, vamos a hablar no de derechos humanos de las empresas, sino de empresas y derechos humanos. ¿Por qué? Porque se trata de proteger a los débiles frente a los poderosos, a los súbditos frente al rey, a los gobernados frente a los gobernantes y a los empleados frente a los dueños de las empresas. Y cuidar que las empresas no contaminen tu río y el mío, no contaminen la tierra, que el proceso de degradación de nuestro planeta, si bien no desaparezca, al menos sea más lento, ¿verdad? Para que la autodestrucción a la que parece que estamos condenados sea dilatada lo mayormente posible. Y si se puede evitar, mejor. Y entonces, allá en el norte se prohíbe que se establezca una cervecera que, si bien iba a traer muchos beneficios en materia económica, se privilegió el cuidado del ambiente, el cuidado del planeta, frente a la voracidad de quien quiera hacer negocio en donde tiene más cerca el mercado más grande del mundo en materia de venta de cerveza, que es el mercado del norte, de los Estados Unidos. Las Naciones Unidas, de esta manera, le dan la vueltita y acomodan los principios rectores como una culminación de 6 años de trabajo del que fuese en aquel entonces el representante especial del secretario general, que incluyó la investigación en profundidad de amplias consultas con las empresas, los gobiernos, la sociedad civil, personas y comunidades afectadas, juristas, inversores y demás interesados, así como la puesta a prueba de las propuestas en la práctica
Y así aparecen los principios rectores que se elaboraron para poner en práctica dentro del marco de, repito, proteger, respetar y remediar, que el representante especial presentó a las Naciones Unidas desde el año del 2008, les había comentado. Y en ese marco se apoyó de tres pilares fundamentales. Primero, el deber del Estado de proteger los derechos humanos. El segundo de ellos es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y el tercero, la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas. Así, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acogió con beneplácito el marco para proteger, respetar y remediar, que contribuye a fortalecer, dijera ella, una referencia nueva y clara que representa un jalón importante en la evolución de la comprensión de los derechos humanos en nuestras sociedades y la claridad en cuanto a las expectativas básicas de las empresas en relación con los derechos humanos, que es un importante primer paso hacia la elaboración de propuestas apropiadas y eficaces para los problemas que representa el desarrollo y la globalización, esta globalización que nos trae muchos beneficios. Uno de ellos está reunidos aquí gentes de diversas geografías, de diversos países, de diversas culturas, pero estarnos comunicando. Esto es el proceso de globalización. Y por supuesto que estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos no están en contra de la globalización, sino del planteamiento ordenado del proceso de globalización. Y en los principios se refleja y se amplía la estructura del marco para proteger, respetar y remediar, basados en los tres pilares que ya mencioné. Y hay en total 31 principios, cada uno de los cuales va seguido de un contexto muy amplio en el que se deben de hacer los énfasis en el desempeño de las empresas bajo la tutela y supervisión de los órganos de gobierno, que deben de establecer un marco jurídico mínimo claro y respetuoso de tu dignidad y la mía, para que su producción, su prestación de servicios, sus tecnologías no resulten en agravio de los derechos de las personas. Es decir, tener presente que no debe haber consecuencias negativas reales sobre los derechos humanos, que debe haber relaciones comerciales claras, lícitas y respetuosas del derecho mercantil, y debe haber una debida diligencia de parte de los estados para la atención del fenómeno de la producción de bienes y servicios y la prestación de estos. Y cuando se dé el caso, prevenir las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas, reparar y remediar las violaciones que se produzcan por cualquier falla estructural. Voy a hacer referencia por cuestión de tiempo únicamente a dos principios. En este caso voy a referir al principio rector número 11. Dice: las empresas deben de respetar los derechos humanos, y esto significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceras y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación. El principio 12 establece la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
y que cuando se refiere a los derechos humanos, se refiere a todos, absolutamente todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos que abarcan como mínimo los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el mismo. Hasta aquí hago una pequeña pausa porque creo que el tiempo se nos está agotando y ustedes me marcarán la pauta. Doctor, muchísimas gracias. En verdad, se siente realmente cuando estamos en programa en vivo, se siente y se vive esta emoción, esta adrenalina en la que sabemos bien que el tema es candente, es maravilloso. Desafortunadamente sabemos que a lo mejor ni 60 años nos podrían ser suficientes para que todo lo que se tiene que decir y explicar y más que todo compartir con la humanidad acerca de los derechos humanos llegue a ellos. Te queremos felicitar realmente, muchísimas felicidades, agradecerte y pues desde el punto de vista local te queremos hacer la invitación para que esta no sea la primera y la última, sino que sigamos teniendo la oportunidad para que más gente conozca, para que más gente logre entender y para que más gente se llene de fuerza, de ánimo, de valor y diga los derechos humanos. Fausta. Estoy disponible, ahí nos ponemos de acuerdo y yo encantado de volver a interactuar con el auditorio maravilloso que tienen ustedes, bajo la conducción de Fausta, la tuya, José. Qué gusto ver por aquí a Jorge Alexis. Gracias en verdad por esta invitación al diálogo, a colocar una reflexión sobre un tema que seguramente es del interés de muchas personas y que hoy quisimos tocar para provocar reflexiones, para provocar preguntas, para propiciar el diálogo, y aquí en eso estamos. Claro, por ahí algunos comentarios, Fausta. Sí, la verdad que sí, tenemos varios comentarios y pues muchísimas gracias. La verdad que este ha sido un tema espectacular, muy importante, ¿verdad? Que nos impacta a todos como seres humanos y pues muchísimas gracias al doctor Eduardo Sosa por toda ese conocimiento, ¿verdad? Que nos está compartiendo. Y ahora con el permiso de ustedes voy a darle lectura a los mensajes. Tenemos a Edith Cortés, dice maravilloso, nos saluda desde Chile. María Pérez dice una gran alegría de ver estos grandes, me ha encantado que toquen este tema que es tan importante en estos tiempos, felicitaciones. También tenemos a María Pérez, dice muchísimas gracias Eduardo Sosa por esta importante información. Es usted muy preparado en la materia sobre los derechos humanos que la mayoría de las personas desconocemos. También tenemos a Milena de Medina, es una gran promotora cultural, ¿verdad? A nivel internacional, y también nos dice, hola, buenas tardes, dice, yo aquí trabajo con los derechos humanos, ella se encuentra en Colombia. También nos dice, muchas felicidades, muchísimas gracias a esta maravillosa mujer, la verdad que gracias. También tenemos a Nubia Lucía Herrera, dice, un saludo desde Colombia. Dice, importante este tema de los derechos humanos. Muchas gracias. María Pérez dice, hoy feliz de oír a este gran maestro Eduardo Sosa, muy agradecida con usted que expanda sus conocimientos con el mundo. Gracias. La verdad que sí, estoy muy contenta de que esté aquí nuestro gran invitado y que nos comparta sus conocimientos. Mi admiración para usted, maestro Eduardo Sosa, por esa gran humildad que representa a pesar de todos esos conocimientos que usted tiene. Muchísimas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos acompañan, que siempre están aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
le cedo la palabra al maestro Jorge Alexis del Arca para que qué mensaje nos tiene. Adelante. Sí, fue una conferencia muy importante, muy valiosa para todos. Gracias al doctor Eduardo Sosa por el mensaje de los derechos humanos, ¿no? En todas las épocas, en la evolución de la humanidad, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, ¿no? En todo, ¿no? Sí. Y esperamos tenerlo una próxima vez, una próxima vez. Y sí, aprendí bastante de los derechos humanos. Muchas gracias al señor José, doctora Fausta, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a todos los que nos ven siempre. Gracias, compañero, muchísimas gracias. Y Fausta, es muy importante también agradecerle al doctor que ha estado con nosotros, como a todo el público presente, ¿verdad? A las personas que ya mencionaste por ahí, a Milena de Medina, a Nubia, a María Pérez, pero algo muy importante que no quiero irme sin que pronunciemos y anunciemos es el hecho de que el doctor Eduardo Sosa Márquez actualmente está elaborando su primer libro de cuentos. ¿Y qué crees? Pues le queremos hacer la invitación oficial para que seamos nosotros los que presentemos su libro al momento de su lanzamiento. Así es de que queremos ese libro ya directamente hasta por acá en Tijuana, doctor Eduardo Sosa Márquez. Claro que sí, yo estaré presentando este libro de cuentos con ustedes y bueno, estoy encantado. Saludos a Chile, que ahí nos han estado enviando mensajes, a Colombia, que hay mucha audiencia de Colombia, los compañeros del Perú. Gracias a todas, a todos, y por aquí estaré presentando mi libro de cuentos, por supuesto que sí. Gracias, amigas y amigos. Esto ha sido Voces que Inspiran, aprendiendo juntos, como cada semana solemos hacerlo aquí para todos ustedes. Ha sido un placer tener al doctor Eduardo Sosa Márquez directamente desde Guadalajara, Jalisco, la tierra tapatía donde se dan los hombres, dijera alguien por ahí. Así es de que, mis amigos, ha sido esto una maravilla de programas. Les seguimos invitando, y a nombre de nuestra directora Fausta Miguel Martínez y a nombre de nuestro compañero desde Perú, somos internacionales. Nos escuchan en Colombia, nos escuchan en Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Italia. ¿Y qué les digo? Así es de que, qué barbaridad. Un gustazo verte tenido por acá, doctor, y nos seguimos mirando. Gracias. Su servidor José Chávez les dice buenas tardes y tienen una cita para el próximo programa. Gracias, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, gracias a todos, a cada uno de ustedes, gracias. Antes de irnos, quiero agradecerle a la escritora María Amor, quien fue el medio, ¿verdad?, para poder conocer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eduardo Sosa. Y pues les deseamos muchísimo éxitos a todos. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.